Vamos a hablar de las conjunciones, que es probablemente el aspecto más fuerte que podamos encontrar en nuestra carta natal, en astrología, un aspecto imprescindible. Es fuertísimo, tiene un fuerte impacto en nuestra vida, aunque a priori no se puede determinar si dicho impacto va a tender hacia lo fluido, como vimos en el caso de los trígonos, o bien a tender hacia lo tenso, como vimos por ejemplo en el video de las cuadraturas. Una conjunción, perdón, puede ser muy fuerte, muy eh, ayudadora en nuestra vida cotidiana, o bien podría generar algún tipo de palos en la rueda, dependiendo del contexto. Hay que entender que las conjunciones dependen mucho de comprender el contexto global de nuestra carta. Por eso, el primer consejo que podemos dar respecto del análisis de este aspecto trascendente es: analicemos nuestra carta como un todo antes de meternos en los aspectos. Por ejemplo, vamos a ver un caso concreto de cuadratura armónica, si se quiere. Supongamos que tenemos muchísima Tierra en nuestra carta natal. 5 planetas en Tauro, 4 planetas en Capricornio, no sé, lo que sea. Virgo involucrado, un ascendente Virgo, lo que sea. Pensemos. Eh, y tenemos, por ejemplo, un Sol en Capricornio conjunción Saturno. Ese Saturno, que bajo otras circunstancias podría llegar a representar un simbolismo de límites, de restricciones, de frenos, ¿no?, de postergaciones y demás, en el caso de una persona ultra saturnina, ultra capricorniana, ¿no?, con muchísima tierra en la carta, con un ascendente en signo de tierra, con una luna en signo de tierra, supongamos una luna en Tauro, qué sé yo, es probable que el Sol en Capricornio conjunción Saturno le juegue a favor, o sea, sea una herramienta muy poderosa. Saturno en Capricornio, en regencia, en su signo de regencia, es probable que ese Saturno sea una herramienta impresionante, ¿no?, que la persona puede utilizar y que le permita concretar, acá sí, lo más armónico del simbolismo en cuestión, en este caso el simbolismo capricorniano, que le permita concretar, consolidar, materializar, hacer realidad sus sueños, construir imperios, no sé, construir cosas. eh, Sería una herramienta fantástica, ¿no? Tenemos que entender, vamos a contextualizar un poco esto de la conjunción, después vamos a ver un aspecto tal vez inarmónico, o que se exprese de manera inarmónica desde una conjunción. Pero tenemos que entender, primero y principal, que la conjunción es ver en una carta dos planetas que están exactamente uno al lado del otro. Idealmente la conjunción partil sería en el mismo punto exacto. Acá el ejemplo que tengo es la conjunción Júpiter-Venus, una hipotética conjunción. Idealmente el aspecto exacto, el aspecto que se llama partil, sería, por ejemplo, tal planeta en 15 grados, por decir algo, de un signo, Júpiter en 15 grados y Venus también en 15 grados del mismo signo. Están en el mismo signo, uno al ladito del otro. Esa sería la conjunción ideal, si se quiere, ¿no? Obviamente siempre le damos un margen, un orbe, que es alrededor de 8 grados. Con las conjunciones se podría ampliar en el caso de las luminarias. El Sol y la Luna podríamos darle 10 grados de orbe. Eh, pero bueno, como sea, con un margen, supongamos, Venus en 15 grados de Aries en conjunción a un Júpiter en 22 grados de Aries. Están a 7 grados de distancia, pero están dentro del orbe contemplado y por ende podríamos decir que esos dos planetas están efectivamente en conjunción. El aspecto podría ser también disociado, por ejemplo. Lo importante es que estén a 8, 7 máximo grados de distancia. Aunque, por ejemplo, Venus estuviera acá en los últimos grados de Piscis y Júpiter estuviera acá en los primeros grados de Aries, pero están uno al lado del otro, en un orbe contemplable, entonces es una conjunción. ¿Qué pasa con esta conjunción? Es un aspecto potentísimo porque lo que hace es la acción simultánea de los dos planetas en cuestión. Acá no necesariamente va a haber ayuda, no necesariamente va a haber tensión, es algo simultáneo. Por eso decimos en alguno de los posteos que he hecho en las redes sociales en los últimos tiempos, puse una figura que era una especie de cuerpo humano con dos cabezas, ¿no? Es un ente de dos cabezas.
En este sentido, si fuera Júpiter-Venus, la persona tendría un Júpiter-Venus, como si fuera un planeta, un planetón, un planeta grande, complejo, compuesto un poco de Venus, un poco de Júpiter, ¿no? Si fuera Luna-Saturno, la persona sería Luna-Saturno. Si fuera Luna-Plutón, sería Luna-Plutón. Por ende, esto es muy interesante porque considerando esto, insisto, a priori no sabemos si va a ser positivo, inarmónico, no sabemos. Pero, por ejemplo, lo que decimos habitualmente, aspecto mata signo, ¿no? Pasa por encima del signo. Si la persona es Luna-Plutón, supongamos, la generación de gente que nació con Luna en Libra, en los años 70, y en donde Plutón estaba en el signo de Libra, es muy probable que esas personas, alguien nació, no sé, en 1977, tenga Luna en Libra, conjunción Plutón. Es probable, es factible que así sea. En ese caso, ese aspecto Luna-Plutón, en donde ya la Luna no se puede tomar como aislada, sola, no es una Luna en Libra pura en ese sentido. Por ejemplo, leyendo algún manual de astrología, en donde se nos describe las posibles características de la Luna libriana, tomada pura, descontextualizada de cualquier aspecto y de cualquier circunstancia, y tal vez nos va a decir, la persona necesita armonía, paz, estabilidad, llevarse bien con sus semejantes, generar diálogo, discusión, un ida y vuelta, escuchar lo que la otra persona tiene para decir, ¿no? Todo lo que podemos pensar en Libra. Algo medio diplomático, no sé. Podría llegar a decir eso, un manual de lunas que nos describa la luna en Libra pura. Pero no hay nada puro en astrología realmente porque todo es una gran interacción de factores. Y en este sentido, conociendo esto, podemos pensar que una luna en Libra conjunción Plutón tal vez nos va a resonar o va a expresarse realmente en la vida de la persona casi como si fuera una luna en Escorpio. Obviamente, el simbolismo libriano va a estar presente, va a estar dándole un tono a la expresión lunar, un tono, pero el impacto fundamental del refugio emocional lunar de esa persona va a ser plutoniano. Por ende, la persona es muy difícil que esa descripción de la luna en Libra pura haga que la persona se sienta identificada con esos simbolismos, ¿no? Esta persona que tiene la carta natal con Luna en Libra, conjunción Plutón, abre un manual de astrología, abre un manual, un libro en donde hable de las lunas, lee Luna en Libra, 2 puntos, armonía, paz, qué sé yo, y dice, tal vez, nada que ver, ¿no? Yo me siento más siento algo escorpiano ahí. Tengo estas ganas de ir profundizar, de ir bien al fondo, ir al hueso de la cuestión, intensificar mis vínculos, fusionar con mis parejas, no sé, entra en escena algo plutoniano, para bien o para mal. De hecho, ¿por qué no es lo mismo en ese caso una luna conjunción Plutón que una luna en Escorpio? Que no es lo mismo, obviamente. La diferencia fundamental es que la persona con luna en Libra es probable que tenga tendencias que necesite esa armonía y esa paz y esa cuestión libriana, pero que en efecto, en verdad, le venga una influencia, se le impregne de alguna manera una influencia plutoniana que haga que constantemente cuando va a buscar ese refugio emocional libriano, aparece Plutón. A priori esto podría traerle malestar, incomodidad, pero no necesariamente. Y de hecho, como la luna tiene que ver con patrones cíclicos, repetitivos de comportamiento en donde vamos en búsqueda de ese refugio emocional, y es probable que la persona ya a los 10 años, 15 años, 20 años de edad, ya asimile la parte plutoniana y le guste y empieza a sentirse cómoda. La luna tiene que ver un poco con esto, encontrar nuestro confort, nuestra zona de confort, nuestro refugio emocional. Y ese refugio emocional va a estar impregnado, insisto, por Plutón. Constantemente Plutón, Plutón. Entonces, en algún momento, tanto tiempo pase, tanto tiempo la persona está en contacto con el simbolismo plutoniano que ya se amiga, ya le gusta, ya se siente cómoda. Y ahí es donde decimos, tiene que pasar por un proceso de adaptación primero. Pero una vez que pasa por ese proceso, ahí podríamos decir
que la persona es más escorpiana, luna en Escorpio, entre comillas, que luna en Libra, pura. Bien, mencionamos un ejemplo de conjunción armónica, que tal vez es lo que a priori tendríamos que tratar de discernir. Esta persona está vibrando, está viviendo ese aspecto. Sol-Saturno, Luna-Plutón, lo que sea, Marte-Venus, lo está viviendo de manera agradable, siente que es como una especie de aliado, ese planeta en conjunción, siente que van al mismo lado y de alguna manera se apoyan o se ayudan mutuamente, o lo siente como un bajón, lo siente como que es un palo en la rueda y demás. ¿En qué caso podríamos hipotetizar que sería un palo en la rueda? Tomemos de vuelta Sol conjunción Saturno, ¿no? Pero imaginemos un caso contrario. La persona es canceriana. Tiene Sol en Cáncer, tiene Luna en Cáncer más adelante. Tal vez no está en conjunción con el Sol, pero supongamos. O tiene Sol en Piscis, Luna en Cáncer, qué sé yo. Tiene mucha agua, tiene poca tierra en la carta. Tiene mucho Júpiter, o tal vez se identifica con la parte jupiteriana por algún motivo. Luna en Sagitario, conjunción Júpiter. Por ende necesita y se siente cómoda esa persona, no tanto con la exigencia, con el esfuerzo en pos de lograr un objetivo, sino tal vez se siente cómoda cuando las puertas se abren fácilmente, fluidamente, cuando la cosa fluye, cuando vamos de viaje, estamos distendidos, nos relajamos, no tenemos que cumplir horarios y demás. Pensemos en eso, Sol en Piscis, Luna en Cáncer, Luna conjunción Júpiter, lo que sea, ascendente, Sagitario, qué sé yo. Pero tiene Sol en Piscis, conjunción Saturno. Por ejemplo, ahora, en estos momentos, febrero de 2024, Saturno está en Piscis. Y las personas que nacieran en este momento, estoy filmando esto el 21 de febrero de 2024, el Sol ya está en Piscis, está en 2-3 grados de Piscis. Las personas que nazcan hoy, 21 de febrero de 2024, van a tener Sol en Piscis, conjunción Saturno. Más adelante, años más adelante, se van a dar cuenta que esa piscianidad, por ejemplo, que en mi caso se expresa sin Saturno, porque yo tengo Sol sin Saturno. Saturno está por otro lado. En mi caso se expresa sin límites, soy pisciano, nadie me frena. Tal vez estaría bueno que viniera Saturno a bajarme un poco a la Tierra, porque si no me vuelo. Pero la persona que nazca hoy con Sol en Piscis, conjunción Saturno, es probable que años más adelante sienta que cada vez que quiere volar, que cada vez que quiere desplegar esas alas piscianas, sin límites, sin restricciones, aparezca Saturno en forma de padres estrictos, figuras de autoridad, maestros que todo el tiempo le están, jefes, que le ponen un freno a todo eso, y es probable que esa persona se sienta muy incómoda con el simbolismo saturnino en una primera instancia, porque Piscis, el agua, ese Júpiter que mencionábamos, Sagitario, qué sé yo, Aries, si tuviera Aries, no tiene nada que ver con Saturno. Saturno es la ley, y Aries, Leo, Piscis no quieren saber nada con esa ley que todo el tiempo les está diciendo no. No lo hagas, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, frená, no vueles, no imagines tanto, no estés todo el tiempo pensando en poesía, hacé cosas concretas, hacé cosas prácticas, hacé un curso para cambiar el cuerito de la canilla, ¿no? Cosas puntuales, prácticas que sirvan en la casa, ¿no? A manejar tornillos y qué sé yo, cosas supuestamente prácticas. Acá trato de pensar como una persona con mucho Virgo y no me sale, pero bueno. Es probable que se le venga ese Saturno, ese Virgo, ese, entre comillas, Capricornio, lo que sea, se le venga como algo externo y la persona se sienta muy incómoda y no sepa bien cómo reaccionar ante eso. Obviamente, ¿le puede aportar mucho ese Saturno a esa persona hipotética con Sol en Piscis, conjunción Saturno? Claro que sí. Por lo pronto, de alguna manera reasegura o asegura que esa persona no se vuele tanto. Hay una suerte de ancla ahí. Un ancla que ata a esa persona a la realidad, que le hace ser precisamente realista, tal vez más responsable, más tendiente a entender qué es lo que debe hacer, asumir responsabilidades y cumplir, y tal vez vivir una vida más adaptada al entorno que lo rodea, ¿no?
obviamente vivimos en una sociedad, en una comunidad, las leyes son importantes y respetar esas leyes redunda en beneficio de la sociedad. Y Saturno es la ley, Saturno son las normas. Entonces, Sol en Piscis, conjunción Saturno, tal vez sea más propenso a cumplir, ¿no?, con estas normas que rigen el entramado social y ser un buen ciudadano, de alguna manera, que una persona como yo, que lo tuve que aprender, que era un tiro al aire, ¿no? La astrología me ayudó a no serlo tanto, pero sin ese freno saturnino, sin esa conexión con la realidad, siempre tendía a dispersarme y volarme, etc. A no cumplir, a que no me importe, ni siquiera ser consciente de que hay una sociedad ahí que tiene unas normas. Yo en mi mundo pisciano no tenía mucha idea de estas normas que rigen a la sociedad. Me suena la canción de Spinetta, la conciencia, esa abuela que regula el mundo, ¿no? Eso me resuena a Saturno, por ejemplo. Pero bueno, más allá de ese comentario musical que a mi Piscis le gusta, le puede servir muchísimo ese Saturno a la persona pisciana, pero no le va a gustar, no se va a sentir cómodo con ese Saturno. Por ende, es factible que en sus etapas de crecimiento, en su adolescencia y demás, haya una suerte de confrontación, se quiera desligar de ese Saturno sin darse cuenta que no va a poder desligarse nunca porque su Sol, su voluntad consciente pisciana, actúa al unísono a Saturno y siempre lo va a hacer. No, es así. Imagínense, en mi caso, mi cabeza está, digamos, ligada a mi cuerpo. Es imposible pensar en una subsistencia sacándome la cabeza y con que mi cuerpo vaya por un lado y mi cabeza vaya por el otro. Forman una unidad, forman una conjunción. Yo tengo cabeza, conjunción, cuerpo. Y vos también, seguramente. O sea, igual uno nunca juzga, tal vez haya alguien que esté mirando esto y que sea una cabeza en un frasco. Nunca se sabe, y menos con Plutón en Acuario, que la tecnología puede lograr cualquier cosa. Pero bueno, supongo que la mayoría tienen cabeza, conjunción, cuerpo. Y es un combo, ¿no? De la misma manera, Sol en Piscis, conjunción Saturno, es Piscis, Saturno, qué sé yo. Piscis es la cabeza, la mente volada, y Saturno el cuerpo que sostiene ese cuerpo, esa cabeza volada. Entonces, lo primero, el segundo consejo que podemos dar es esto de, bueno, no gastemos energía, no gastemos pólvora en chimangos, como se dice acá, en Buenos Aires, Argentina, viene el tango esa expresión. No gastemos energía en querer rebelarnos, en querer separarnos, en confrontar con ese Saturno que formaría parte intrínseca de nuestro ser. Somos Sol-Saturno, si ese fuera el caso. Fíjense en las conjunciones que tengan. Yo, por ejemplo, tengo Venus, conjunción Mercurio, soy Venus-Mercurio. Y es la única conjunción realmente que tengo en mi carta. Después no tengo otras. Soy Venus-Mercurio. Y nodo norte, el nodo norte también está ahí involucrado. En ese sentido, ¿cómo podríamos traducir esto? En ese caso no hay tanta tensión porque Venus y Mercurio son dos planetas que no se caracterizan precisamente por meter palos en la rueda o generar algún tipo de disruptividad, pero podría ser. Pero lo que podríamos decir, ¿no? Si Venus tiene que ver con la parte vincular, con la manera en que nos acercamos a los demás para generar relaciones afectivas, ya sea amorosas o no, pero bueno, llevémoslo, por ejemplo, para el plano de lo amoroso, vincular, pareja. Bueno, si tengo Venus conjunción Mercurio, no se puede activar lo vincular sin que simultáneamente, además, se active Mercurio. Es así. ¿Y qué pasa? Con mis relaciones hay mucho de esto, mucho bla, 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 bla. Mercurio, la palabra, ¿no? Los vínculos van también por ese lado. ¿Vieron, por ejemplo, las películas de Woody Allen, en donde hay mucho bla, 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 bla? Woody Allen, Mia Farrow, etc. Diane Keaton, en Annie Hall. Mucho diálogo, obviamente, sin la parte intelectual, sin la parte conversacional.
lo vincular no va para ese tipo de personas, como yo también lo soy, qué sé yo. Entonces es muy difícil, por ejemplo, contemplar una relación que fuera puramente sensorial o puramente... ¿Vieron estas cosas de nos entendemos con la mirada y un gesto vale más que 1000 palabras? En mi caso no. Dame las 1000 palabras, porque tengo Venus conjunción Mercurio, ¿no? Y además tengo Luna en Géminis, así que ahí vemos cómo el combo se completa. Eh, es muy interesante. Yo soy Venus-Mercurio. Es un ente, ¿no? Fíjense, las que puedan llegar a tener en sus cartas. Venus-Saturno, Luna-Marte. De hecho, a priori uno diría, ¿no? También me preguntan, ¿cuál de los dos planetas incide más sobre el otro? En realidad los dos inciden simultáneamente el uno sobre el otro. Lo que pasa es que habitualmente la persona se suele identificar más, cosa que no siempre va a ser así, con el planeta personal o la luminaria. Entonces, en un Luna conjunción Saturno es muy probable que la persona se identifique con el simbolismo lunar o tenga afinidad al simbolismo del signo de su luna y sienta que Saturno se le impone. Pero podría ser de la otra manera y ahora lo vamos a ver. Esto es algo de doble vía, ¿no? De doble entrada. Por ejemplo, a priori podríamos decir que las conjunciones de planetas personales con planetas de los llamados tradicionalmente benéficos serían más gratas a priori que una luminaria o un planeta personal con un planeta transpersonal o con Saturno. A priori, pero no siempre. A mi entender, por ejemplo, una luna en Aries, conjunción Marte en Aries, o un Sol, como dijimos, Sol en Capricornio, conjunción Saturno en Capricornio, perfecto, ahí no hay ningún tipo. De hecho, la persona seguramente valore, le encante el simbolismo de Marte o de Saturno, porque como en esencia vibra una energía y busca, anhela una energía muy afín al planeta que le da la conjunción, genial. Ahí no hay ningún, alcoyana, como se decía. No hay ninguna, esto no sé si es un chivo o qué, porque no sé si esa marca sigue estando, pero bueno, pasa. Está todo bien, ¿no? Luna, Marte, si la persona es muy ariana, tiene mucho fuego, es Luna en Aries, conjunción Marte en Aries, va perfecto. Tal vez uno pensaría, Luna, conjunción Júpiter, mejor, pero tal vez no. Si la persona es muy marcial, muy ariana, Luna-Marte va perfecto. Por eso tenemos que entender esta contextualización de la carta en general. A priori uno diría que si el planeta en conjunción va en sintonía con las energías primordiales de la persona, la conjunción va a ser vivida con fluidez, con armonía y como si fuera una herramienta fantástica. Cuando el planeta en conjunción no tiene nada que ver con la esencia global de la persona, ahí pueden venir algún tipo de problema, inconveniente, etc. También otra cosa a tener en cuenta es cuándo podríamos pensar que el planeta en conjunción, más allá de que sea benéfico o no, no importa, pero cuándo podríamos pensar que el planeta en conjunción transpersonal o el planeta más alejado tal vez no es el que incide sobre el planeta personal, sino viceversa. Por ejemplo, una luna Saturno en Cáncer, pensemos. Imaginemos que la persona es muy capricorniana, tiene mucha tierra, es muy ambiciosa, tiene Sol en Capricornio en casa 10, tiene ascendente en signo de tierra, la mayoría de los planetas en Capricornio y ahí arriba. Y tiene una luna, supongamos que ni siquiera la luna está en Cáncer, qué sé yo, está en Leo, pero en conjunción disociada con un Saturno en Cáncer, por decirlo de alguna manera. Entonces es probable que esa persona, o no, al revés, Luna en Cáncer en conjunción a Saturno en Leo, qué sé yo. Es probable que la persona reniegue del simbolismo lunar. Esto me pasó verlo en algunos consultantes. Eran ultra go-getter, podríamos decir en inglés. Esto de ambiciosos, ir en pos de sus objetivos,
con el maletín, trabajando en una empresa, queriendo todo el tiempo llegar a la cima, sin tener demasiado espacio para la parte emocional, ¿no? Ni mucha paciencia tampoco para eso. Es como la familia, los afectos y demás, medio que esa persona sentía que la tiraban un poco para abajo, que le frenaban el crecimiento, la expansión y demás. Lo sentía como medio un bajón. En ese caso, esa persona ultra saturnina, ultra capricorniana, tal vez sienta que en la luna conjunción Saturno, la luna es la que bajonea a ese Saturno. Lo hace menos práctico, lo hace más emocional, de repente la persona se conmueve por algo y en lugar de estar ahí cerrando negocios y demás, está tratando de ayudar, tiene luna en Cáncer, ¿no? De cualquier manera, y después medio que se arrepiente, dice, caramba, perdí mucho tiempo en esta cosa que no me reportó ninguna ganancia, qué sé yo. Bueno, acá también podemos ver cómo nos pueden ayudar los planetas en conjunción a entrar en contacto con otros simbolismos que tal vez no son los habituales en nosotros, pero al estar esa conjunción operando constantemente, lo que nos está diciendo el planeta en conjunción es: hacete cargo de que sos Luna Saturno, hacete cargo de que sos Luna Marte, hacete cargo de que sos Sol Saturno, lo que sea. Hacete cargo y trata de encontrar una expresión en tu vida cotidiana de lo mejor del simbolismo combinado, lo que decimos siempre. La diferencia de esta cuadratura con el trígono que ya vimos y con las cuadraturas que ya vimos es que en este caso no hay una ayuda a priori. No es que se llevan bien, no es que se toman de la mano y dicen ¿en qué te puedo ayudar? Como sería el trígono. Ni tampoco hay una tensión, no es que el planeta quiera hacer una cosa y el otro quiera hacer la otra cosa. Idealmente tendrían los mismos propósitos sin ayudarse mutuamente. Es como es así. Porque, por ejemplo, si la persona lo sintiera como una ayuda y tiene Luna conjunción Saturno, sabría que Saturno está ahí para asistir y para... En este caso no sabe la persona que Saturno está ahí, no siente esa fluidez. Siente Luna-Saturno y nada más. En ese caso es imprescindible esto, ¿no? Primero, como les decía, saber que jamás nos vamos a poder sacar de encima esa incidencia. Contrariamente, tal vez un trígono o una cuadratura en donde es más factible que haya determinadas circunstancias, hechos de nuestra vida, que activen la cuadratura o que activen el trígono, y a veces no, a veces lo podemos tener ahí latentes, ¿no? Como esperando a ver cuándo van a salir a escena. Pero con la conjunción Luna-Saturno, es Luna-Saturno siempre. No hay una activación latente, ¿no? Es así constantemente, nos toca vivir con esa característica y bueno, tenemos que aceptarla. Vamos a proseguir, voy a agarrar el libro, vamos a ver ejemplos puntuales, pero también voy a aprovechar porque veo que está muy oscuro el panorama, bajaron las luces, se fue poniendo el sol, así que voy a abrir un poco más las ventanas para que entre la luz del sol. Podríamos hacer alguna analogía con ¿qué sería la oscuridad? Imagina un sol en fuego, un signo de fuego en Sagitario, en Leo, que es apagado por un Plutón en conjunción. Qué sé yo, propongo ese aspecto. Pero bueno, voy a hacer la pausa, abro la ventana un poco más, agarro el libro y proseguimos. Bien, ahí creo que se hizo un poco más la luz, o por lo menos no está tan oscuro como antes, pero bueno. Tenemos acá el libro Astrología Creativa, como siempre les dejo el enlace para las personas que lo quieran adquirir o que quieran indagar un poco en este Venus-Mercurio. Fíjense, les comentaba, soy Venus conjunción Mercurio. Si Venus tiene que ver con algo que valoramos, valoro lo mercurial y por ende valoro. Y me fue muy fácil escribir el libro, realmente. Así como me resulta fácil hacer estos videos, hablar, sin tener un guión, como siempre digo. Yo los videos, bueno, elijo un tema a tratar, pongo rec y me pongo a hablar. No es que guiono, preparo, planifico. La parte oral se me da bien, ahora me estoy trabando, pero bueno. Pero bueno, se me da habitualmente bien.
también entender eso, dónde puede estar algún tipo de valor que tenemos en nuestra carta. Las conjunciones pueden indicar eso también. Al ser un aspecto tan potente y al activarse automáticamente, ahí sabemos que si canalizamos bien ese simbolismo, tenemos una herramienta de tremendo poder en nuestras manos, ¿no? ¿Qué sé yo? Somos Sol-Marte. Querer es hacer, ¿no? Querer es el Sol, la voluntad consciente, hacer es Marte, que es nuestro brazo ejecutor. Se dan digamos, simultáneamente esas dos acciones. Entonces es probable que una persona Sol-Marte esté todo el tiempo activando en pos de sus intereses. Que los concrete es otra cosa. De ahí a que los concrete es otra cosa, porque ahí dependería de la Tierra, de Saturno, de otros factores. Pero sería una persona que constantemente está activando, ¿no? ¿Vieron esta gente que no duda? Imagínense, Sol en Aries, conjunción Marte, la persona ve algo, no vamos a decir malas palabras, pero hay una frase que es quiero, veo, quiero, ¿no? Y va en pos de eso. Y bueno, Sol-Marte arranca, no le importa nada. Imagínense un Sol en Cáncer, sin contacto con Marte, con un Marte un tanto apagado, ahí perdido en la casa 12, y tal vez es más de, uy, qué bueno sería, pero no arranca. O una persona con mucho Tauro, que el Tauro como de alguna manera frena un poco el movimiento, no arranca, se queda esperando, a ver, tal vez algún día, y Sol conjunción Marte en Aries arranca, hace, cuando la otra persona va, el Sol conjunción Marte fue y volvió 72 veces, ¿no? Da rapidez. Entonces hay una herramienta de mucho poder que tenemos en las conjunciones. Nunca desestimemos una conjunción y nunca sintamos, consejo, podemos sentir lo que sea, pero mi consejo tal vez sería no sentir esa conjunción como una maldición o como algo, uy, qué bajón, tengo Luna conjunción Plutón, Luna conjunción Saturno, porque ahí hay tanto poder en esa conjunción que sería una picardía no utilizar, no desplegar ese poder en nuestra vida cotidiana. Eh, Seríamos como una suerte, como los superhéroes de ese contacto, si tenemos una conjunción fuerte. Ahora bien, depende mucho de nosotros contemplar el panorama de nuestra vida y ver en dónde, en qué área específica podríamos llegar a canalizar esa conjunción. Pero si tenemos Sol-Marte, por ejemplo, en lugar de maldecir y decir, uy, viene Marte, experimento situaciones violentas o de mucha confrontatividad, yo quiero tal vez Sol en Libra o Luna en Libra, me sentiría cómodo con una cuestión un poco más armoniosa en la relación con mis semejantes, y con Sol Marte estoy todo el tiempo confrontando, la gente me percibe de una manera un tanto más, entre comillas, agresiva, etcétera. Pero no. Por ejemplo, Sol Marte podría dar, obviamente, para fantásticos deportistas, jugadores de fútbol, atletas, corredores de 100 metros llanos, gente que requiera de la velocidad para expresarse a nivel cotidiano, a nivel laboral, por ejemplo, profesional. Sol Marte sería fantástico. Por ejemplo, y podríamos encontrar muchas otras expresiones. Lo mismo con Luna Saturno, lo mismo con Venus Plutón. Entendamos el impacto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos específicos. Siempre hay algo en lo que podríamos ser muy buenos. Puede ser a nivel laboral o en nuestra vida cotidiana, aunque sea en el anonimato de la vida de todos los días, pero ahí tenemos una herramienta de muchísimo poder. Podemos decir, Venus-Plutón, relaciones intensas, profundas, significativas, no superficiales. Luna-Saturno, hogares o refugios firmes, sólidos. Imagínense si estamos tratando de crear un refugio anti no sé qué. Luna-Saturno lo crea de una manera impecable, con vigas de acero que nunca se van a caer y qué sé yo. La solidez que da Saturno ayudando o poniéndose en acción en pos de concretar este refugio lunar. Sol-Marte, la velocidad. Mercurio, si Mercurio está involucrado también en conjunciones, nos da la capacidad de ser racionales, de comunicarnos tal vez mejor, etc.
tengamos muy presente nuestras conjunciones porque, insisto, ahí tenemos como superpoderes. Siempre y cuando no las vivamos, no las sintamos, no las maldigamos, no miremos al cielo diciendo ¿por qué me diste un Luna Urano? Yo que tengo Luna en Tauro, por ejemplo. No, yo no tengo Luna en Tauro, pero imagínense. De vuelta, una persona que naciera en estos momentos en el mundo donde Urano está en Tauro y le toca Luna en Tauro, es probable que nazca con Luna conjunción Urano en Tauro. De vuelta esta aparente contradicción. En realidad no es una contradicción. Es una descripción de algo que es complejo, pero que puede ser muy valioso. Obviamente, en ese caso, el problema, la dificultad, la problemática que obviamente nos sale a la luz cuando hablamos de Luna en Tauro conjunción Saturno, es que la Luna en Tauro tal vez necesitaría un poco más de estabilidad, de previsibilidad, ¿no? De que esté todo tranquilo. Y viene Urano a través de situaciones impredecibles, sorpresas, cambios que vienen, vaya uno a saber de dónde, inestabilidad. Entonces esa Luna en Tauro puede sentirse constantemente amenazada. Pero uno podría pensar también en si la Luna tiene que ver con generar base, generar una estructura sólida sobre la cual pisar, ¿no? Sobre la cual pararnos, tener esa estabilidad. Bueno, podríamos pensar en construir estructuras sólidas que nos den esa base en asuntos uranianos, cosa que ya mencioné en videos anteriores, pero acá también lo menciono. Siempre digo, una escuela de astrología, Urano puede tener que ver con la astrología, Tauro con construir la escuela, qué sé yo. Mencioné esto creo que en el video de las cuadraturas, no me acuerdo, pero pensemos en esos términos, ¿no? Cómo construir algo sólido, sólidamente taurino, que involucre lo uraniano, ¿no? También, si la luna puede ser esto de conexión con nuestro núcleo emocional, con la madre, con nuestras raíces. Bueno, tal vez raíces madre poco convencional, pero eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Puede ser una madre, imagínense, una madre taurinamente nos nutre, nos cocinaba cuando éramos niños y estaba ahí presente en un sostén, era un faro para nosotros, por ejemplo. Pero uranianamente siempre venía con los libros de astrología, venía con este libro, ¿no? Decía, miren, miren, mirá, Pablito, compré astrología creativa y te leía cosas del libro. Entonces venía a tu vida ese Urano. Estoy pensando, por ejemplo, alguien que haya nacido cuando Urano entró en Tauro hace unos, no sé, 5 años, una cosa así, ya tiene 5 años. La mamá, la persona tiene Luna en Tauro conjunción Urano, por ejemplo. Ese niño de 5 años tiene Luna en Tauro conjunción Urano. Entonces la mamá representaría ese Tauro conjunción Urano. Entonces imaginemos esta escena. Está la mamá, prepara la cena, viene el nene del jardín de infantes, prepara el té, qué sé yo, la merienda. Y dice, no sabés, Pablito, mirá, me compré astrología creativa, esto que me encanta, los planetas. Entonces Pablito recibe la parte taurina, la nutrición y demás. Recibe también la data astrológica que no pidió, pero le viene. Y yo aprovecho para hacer el chivo del libro. Así que todo cierra perfecto, todo cierra impecablemente. Bien, bueno, como siempre vamos a leer algunas palabras clave, ya antes de cerrar, y vamos a ver algún ejemplo puntual. Unión, concentración, énfasis, intensificación, fusión, obviamente fusión de los dos factores, Luna-Saturno, Marte-Sol, unicidad de propósito, ahí, por eso decimos un superpoder, van para el mismo lado, no tienen nadie que le haga oposición, ¿no? Lo cual a veces puede estar bueno, a veces no, pero hay ocasiones en donde no tener nada enfrente permite que avancemos y avancemos y tal vez concretemos cosas importantes para nosotros. Esa es una virtud que puede tener la conjunción. Fuerza, autonomía, obstinación. También como rasgo aparte, podríamos sumar el hecho de que las personas que tengan muchas conjunciones en la carta, aunque no tengan nada de fuego, aunque no tengan nada de Aries, les da como una suerte de tinte ariano. ¿Por qué? Por lo que decimos, unicidad de propósito, no hay oposición. La persona hace lo que quiere,
y nadie se le frena, ¿no? Nadie se le enfrenta, o nada se le enfrenta. Entonces, qué sé yo, tiene muchas conjunciones. Luna, conjunción Marte, Marte, conjunción Venus, Venus, conjunción Mercurio, Mercurio, conjunción Júpiter. Van todos para el mismo lado. Esta cosa de que se me ocurre algo, voy y la hago, y no pregunto si se puede, no pregunto si está bien o está mal, lo hago, es muy de Aries y es muy de las conjunciones también, que arrancan y van todas para el mismo lado sin preguntar por qué o para qué. Van y lo hacen, lo hacen. Entonces la conjunción nos activa. Yo conozco un montón de personas que no tienen nada de fuego en la carta, pero uno las ve y están permanentemente en actividad, son como seguras de sí mismas y demás, y eso les viene por las conjunciones, es muy interesante. Nos podrían dar esta seguridad de nosotros mismos y esta confianza en lo que queremos, siempre y cuando tengamos bien activadas esas conjunciones. Insisto, si no las vemos como maldición, tenemos un superpoder en nuestras manos. Bueno, ejemplos puntuales, voy a leer algunos, después les dejo el ejercicio, esto de los juegos astrales, que están presentes en todos los capítulos del libro, para que lo hagan ustedes, para que lo vean ustedes. Les tengo que dar el margen de cosas del libro que no lea acá para que puedan leerlo en sus casas, ¿no? Pero por ejemplo, uno de los casos que presento es el del director de cine Roman Polanski, una persona también muy cuestionada y que cometió hechos también cuestionables, pero que también sufrió experiencias terribles en su niñez, ¿no? Él tiene Luna en Cáncer, conjunción Plutón en casa 10, ahí arriba en su carta. De vuelta, cuando uno piensa en una Luna en Cáncer y piensa tal vez un pasado, unas raíces armoniosas, protectoras, donde estuvo todo bien, donde experimentó esa sensación de capullo que lo protegía. Bueno, Roman Polanski de ninguna manera sintió eso. Tal vez lo sintió en los primeros años, pero después, ¿qué pasó? Saquen sus propias conclusiones. Él era de ascendencia judía, vivía en Polonia en 1939. Ya está, ya saben lo que pasó, ¿no? Se tuvo que ir, hubo parientes que bueno, tuvieron que experimentar todo lo terrible que sucedió en esas épocas. Tuvo que emigrar, emigró a Estados Unidos, etc. Es decir, lo plutoniano de alguna manera se le impuso. Cosa también quiero aclarar, ¿no? No todas las personas con Luna conjunción Plutón van a hacer y van a tener que experimentar las mismas cosas que experimentó Polanski. De ninguna manera. Acá entra en juego toda la complejidad de la carta y toda la complejidad de los tránsitos, las revoluciones solares, las progresiones secundarias que se van dando y que son únicos para cada persona. Por eso uno puede tener Luna conjunción Plutón y que de ninguna manera le pase lo que le pasó a Polanski. En el caso de Polanski le pasó. Bueno, Plutón, ¿no? Esto de las fuertes transformaciones, situaciones críticas, el poder que se impone sobre él, sobre su madre, sobre su familia. La madre fue la más perjudicada en este caso, ¿no? El padre no, el padre pudo zafar, pudo sobrevivir. Creo que también se fue a Estados Unidos junto con Roman. No sé bien cómo fue el asunto, pero la madre sí. Bueno, esa luna Plutón, además, por eso digo, no todas las lunas Plutón, está afectada por una cuadratura de Marte, otra cuadratura de Urano cerrando una T cuadrada y además tránsitos, progresiones, revolución solar de ese momento, etc. También tuvo, si la luna no solamente puede representar la madre, sino también la esposa. Recuerden lo que pasó con el clan Manson, la familia Manson. Él estaba casado con Sharon Tate. Bueno, de vuelta también. No voy a decir, a veces por estas cuestiones de YouTube que no se pueden mencionar ciertas cosas, pero bueno, les digo, vayan a internet y fíjense lo que pasó con Sharon Tate, con la familia Manson y bueno, todos sabemos lo que pasó en Alemania y en Polonia en los años 30, 40. Bien, insisto, en su caso, ahí vemos una conjunción que tuvo, en su caso particular, una connotación inarmónica. Luna-Plutón.
Pero insisto, no todas las lunas Plutón van a ser así, ¿no? Pongo el ejemplo de Leonardo DiCaprio, precisamente de parte de esta, digamos, generación de Plutón en Libra. Él tiene luna en Libra, conjunción Plutón. Y acá podemos ver algo un poco, si bien intenso todavía, una relación con la madre y con la familia también intensa, pero de ninguna manera en los niveles que tuvo que experimentar Polanski, ¿no? Eh, Bien, menciono el ejemplo de Leonardo DiCaprio. Si quieren ver exhaustivamente lo que pasó, vayan al libro. Y también una expresión armónica. Podríamos pensar en un Luna conjunción Plutón armónico. O una conjunción armónica en general, qué sé yo. Muchos psicólogos, por ejemplo, tienen Luna conjunción Plutón. ¿Por qué? En el signo que sea, pero Plutón les da la capacidad de profundizar en el análisis, de ir bien a fondo en la problemática del consultante, del paciente, tratar de resolver esta cuestión sanadora que puede tener Plutón expresado de la manera más armónica. Bueno, hay mucha gente con Luna conjunción Plutón que vuelca ese superpoder, como decimos, en la parte psicoanalítica. De hecho, podemos pensar que incluso Roman Polanski, más allá de que por otras múltiples circunstancias tuvo que experimentar lo que experimentó, ese Luna Plutón le sirvió para su arte cinematográfico. Y también activó lo peor, pero ahí sí, desde él mismo, activando lo peor de lo plutoniano también. Vayan a leer y fíjense lo que hizo Polanski. Una conjunción armónica. Tenemos el caso del actor Steve Carell, el que hacía The Office, ¿no? Luna conjunción Júpiter, en Piscis. Júpiter en regencia, el regente tradicional de Piscis. El regente moderno es... Bueno, el regente también tradicional es Sagitario, el regente de Júpiter. Piscis tiene un regente moderno ahora que es Neptuno, pero arrastra la regencia de Piscis que viene desde toda la historia de la astrología, ¿no? Neptuno recién se descubrió en el siglo XIX. Es muy reciente el descubrimiento de Neptuno. Bueno, tiene Luna conjunción Júpiter en Piscis, Steve Carell, todo bien en su relación con la madre, todo bien en su relación con su núcleo emocional, con su refugio. El carácter protector de los jupiterianos, sumado a que ambos planetas forman parte de configuraciones fluidas, ahí está también. En la conjunción forma parte también de un contexto de la carta. Están en trígono con Neptuno y trígono con Marte. Ese Luna Júpiter. Por ejemplo, trígonos, reciben trígonos. Todo esto generó un panorama muchísimo más armonioso a nivel lunar. Una vida emocional madura, una relación con la madre sin demasiados dramas ni dificultades. También una conexión fuertemente optimista con su refugio lunar. Cosa que tal vez se transmite en el carácter o en el humorismo del actor de Steve Carell, que es una persona que todo el tiempo está con más allá de la serie en cuestión, pero en su vida cotidiana es una persona buena onda, ¿no? Que todo el tiempo está haciendo chistes y de buen humor. Esa cuestión, esta impronta jupiteriana que involucra a la parte lunar. Si lo ven a Roman Polanski, todo el tiempo está como con cara de preocupado, una mirada intensa. Nada que ver con Steve Carell, ¿no? Por eso, cerramos el video recomendando esto, ¿no? Veamos, primero y principal, qué factores planetarios están presentes en la conjunción. Luego veamos en qué signo están presentes y luego veamos si esa conjunción de planeta con planeta en determinado signo está en sintonía agradable con el resto de la carta o es una especie de oveja negra dentro de la carta, ¿no? Dijimos, Sol en Capricornio, conjunción Saturno, mucha tierra, está en sintonía. Sol en Piscis, con mucha agua, mucho fuego, conjunción Saturno en Piscis, cero sintonía. Ahí sería como una especie de oveja negra y hay algo ahí que hay que tratar de resolver y tratar de integrar. Trabajar para integrar esa conjunción. Se puede, vamos a seguir haciendo videos de aspectos y sobre todo videos de cómo trabajar determinados aspectos, pero lo que vengo diciendo y cerramos con esto, esa conjunción, aunque fuera Sol en Piscis, conjunción Saturno, es una suerte de superpoder que tiene la persona y si le encuentra la vuelta, puede dedicarse a vivir su vida, una profesión o lo que sea,
que encarne ese Sol Saturno, por ejemplo, que sea muy enriquecedor ese aspecto, que ayude mucho desde ese aspecto, y bueno, y que encuentre una armonía en su vida, entendiendo lo mejor de Saturno, lo mejor de Piscis, lo mejor de Sol conjunción Saturno, etc. Ahora no vamos a ver esta hipotética resolución. Estaré atento a sus preguntas. Como siempre digo, me cuesta muchísimo responder por una cuestión de tiempo. Estoy a full con mil cosas, pero trato. A veces verán que postean un comentario, pasan 3 semanas, pasa un mes. Tengo un hueco, entro y lo contesto. Así que cuando puedo lo hago. Como les digo, comentar es gratis, pueden hacerlo, digamos. De hecho, está bueno también, incluso si postean la pregunta y yo tardo en contestar, pero algún vidente, televidente, ¿no? Alguien que esté viendo el video, les sabe astrología y les contesta, bueno, buenísimo. O sea, no fue en vano haber hecho esa pregunta, pero yo voy a estar atento y voy a tratar de que cuando encuentro el hueco, contestar. Así que bueno, terminamos por hoy y nos veremos en el video que viene.